Luego de entender un poquito a qué se puede deber este fenómeno de propagación de múltiples trayectorias a través de las distintas formas en que las ondas de radio interactúan con los medios y los objetos, tratemos de modelar un poquito más formalmente la señal recibida que observa una antena receptora en un área local. Vale decir, tomando de ejemplo esta figura, tratemos de modelar esta señal que se observa acá en la salida de la antena. Es por supuesto una señal de voltaje. Entonces, modelo de señal recibida en un área local, en una área local. Y aquí probablemente tenga sentido hacer un par de afirmaciones simplemente para recordar algunos elementos que ya hemos mencionado. Lo primero es que en todo punto del espacio convergen muchísimas trayectorias de la señal transmitida. Y aquí estoy usando en forma algo coloquial el término muchísimas, que es lo que significa muchísima. Pueden ser fácilmente docenas, cientos e incluso miles de trayectorias que si uno piensa desde una señal, una fuente de la señal, no solo son edificios completos los que podrían reflejar la señal, sino que cada uno de los detalles de ventanas, puertas, marcos, techos, etcétera, follaje, muchísimos árboles, muchas hojas. Eh, las montañas no solo se comportan como un espejo perfecto, las montañas también tienen follaje, las montañas tienen rocas, rocas de distintas formas, de distintas orientaciones. Así que en general uno puede esperar aquí cientos y miles de orígenes de energía que fue puesta en el aire en el transmisor. Vamos a hacer en este sentido un supuesto relativamente importante, que es el supuesto NLOS, NLOS. Y esto viene del inglés Non-Line of Sight Propagation. Esto es, si volvemos a nuestra figura ejemplo, vamos a asumir de que no existe una conexión directa de línea de vista, no existe ninguna trayectoria que va directa desde la antena transmisora hasta la antena receptora. Todas las trayectorias recorren un camino que involucra alguna cantidad de rebotes. De estas numerosas trayectorias, cada una, cada trayectoria, se caracteriza por lo siguiente. Cada una de ellas tiene su propia amplitud, propia energía. Si hay una trayectoria que
recorrió tal vez un camino más lejano, entonces posiblemente llegue más débil que trayectorias que siguieron un camino que podría ser más directo. Si hay trayectorias que rebotaron en muchos objetos, cada rebote genera un debilitamiento, podría ser una trayectoria más débil también. Así que en términos de su energía, en términos de su amplitud, las distintas trayectorias tienen una distinta magnitud. Y esto es lo que vamos a modelar con la variable h sub n. H sub n es la amplitud, la magnitud de la trayectoria enésima. Cada trayectoria tiene su propia dirección de desplazamiento en el espacio. Esto, por supuesto, digamos, es evidente. Cada trayectoria dentro del área local llega desde alguna dirección, que puede ser completamente arbitraria. Aquí no hemos dibujado ninguna trayectoria que viene desde el lado opuesto a la transmisión, pero perfectamente aquí podría haber algún objeto, un edificio, una montaña, ¿no es cierto?, que genera un rebote por el lado opuesto. Y finalmente, también vamos a asumir, C, que cada trayectoria tiene su propio retardo. Y este retardo lo vamos a llamar tau sub n, el tiempo de retardo de la trayectoria enésima. El retardo, por supuesto, tiene que ver con la longitud de la trayectoria, una trayectoria más larga que sigue más rebotes o tal vez rebotes muy lejanos. Desde luego es una trayectoria que, pese a que la propagación ocurre a la velocidad de la luz, es una trayectoria que va a tener un retardo más grande de la señal transmitida que una trayectoria que puede ser una trayectoria más directa. Ahora, si es que modelamos el transmisor como una antena que podría estar acá, vamos a poner TX, transmisor, vamos a asumir de que este transmisor emite con alguna direccionalidad o no una señal que vamos a llamar SDT. El transmisor pone una señal SDT, una señal de radiofrecuencia en el aire. Y vamos a asumir que esta señal se propaga en numerosas direcciones y que en alguna parte hay un receptor. Ese receptor es una antena y para ser bien cuidadosos voy a poner una referencia acá. Con respecto a tierra. Y la idea es que de esa forma podamos plantear de que aquí, en estos bornes de la antena, va a haber una señal de radiofrecuencia RDT. Y esa señal RDT, esa señal recibida, es una señal que resulta de alguna forma de la inducción de la señal transmitida, que a través de múltiples trayectorias llega a la antena receptora y es recibida. Vamos a dibujar eso en la forma de frentes de onda, donde estoy duplicando. Tenemos acá, por ejemplo, un primer frente de onda que puede estar oscilando en esa dirección.
estas flechas representan el frente de onda, ¿no es cierto?, que está propagándose en forma plana a través del área local. Y vamos a representar su campo electromagnético por un vector E. Y este vector E, vamos a hacer un poquito de espacio, ahí está, y este vector E varía en el tiempo. Si piensan, por ejemplo, en esta señal transmitida como una portadora pura que oscila, ¿no es cierto? Entonces este campo va a estar oscilando, ¿no es cierto? Y el vector va a estar apuntando hacia atrás y hacia adelante y va a ir cambiando de magnitud en el tiempo. Pero tal como tenemos un frente de onda plano, perfectamente puede haber otro frente de onda más que se viene propagando de esta forma. Por otro lado, y simplemente a modo ilustrativo, ¿no es cierto?, de que aquí hay otro frente de una onda, otra trayectoria que viene tal vez oscilando de esta forma. Y vamos a asumir de que este está apuntando en esa dirección. Ahora, este también es un campo E y también depende del tiempo. Y para diferenciar uno y otro frente de onda simplemente los vamos a enumerar con índice n. Y este aquí entonces arbitrariamente lo vamos a llamar n más 1. Tenemos entonces en este ejemplo dos frentes de onda de muchos que convergen desde distintas direcciones en la antena receptora. Y así la señal recibida va a resultar de una proyección de este vector o este vector sobre un vector que representa la antena, la capacidad, la direccionalidad de la antena o la sensibilidad de la antena hacia las distintas direcciones, resultando entonces la señal recibida como una suma de n igual 1 hasta un parámetro que vamos a llamar L sub c, que es la cantidad de trayectorias que convergen en la antena receptora, número de frentes de onda, entre paréntesis trayectorias, que convergen en la antena. Todas ellas son sumadas por superposición como el valor del campo electromagnético que varía con el tiempo proyectado por el vector que representa a la antena. Ahora, si es que miramos con algún detalle a este producto vectorial, entonces lo que vamos a ver es que esta señal que podemos representar o definir como Rn de t, vale decir la señal recibida del frente de onda enésimo, ese Rn de t lo podemos modelar como lambda p a distancia d, vale decir la pérdida de amplitud de la señal transmitida debido a la pérdida por distancia, pérdida de potencia por distancia y desvanecimiento de sombra, sin importar cuál trayectoria es. Estamos asumiendo de que este es un valor medio que afecta
a todas las trayectorias por igual, es el valor medio de pérdida por distancia y de sombra para llegar desde el transmisor hasta el área local en el cual se encuentra la antena receptora, multiplicado por una magnitud relativa h sub n de el resultado entre proyectar este vector con la antena. Pueden haber ángulos en los cuales la antena es más sensible a los campos, otros ángulos en los cuales es menos sensible, pueden haber campos que llegan más debilitados, campos que llegan más fuertes, y todo eso conjuntamente resulta en un valor de magnitud h sub n. Y todo ello finalmente multiplicado por la señal que fue transmitida, pero retardada en tau sub n. Entonces tenemos una atenuación real, individual, del frente de onda, enésimo, y tenemos un retardo de propagación también del frente de onda enésimo. Entonces, si es que aplicamos esta suma sobre este modelo, lo que obtenemos es la señal recibida en función del tiempo, vale decir, la señal que aparece aquí en los bornes de la antena, una señal de pasabanda, y aquí todavía estamos excluyendo ruido térmico. Esa señal va a ser la pérdida por distancia a una distancia d por una suma de numerosos frentes de onda que tiene cada uno su magnitud resultante luego de ser inducido en la antena receptora por la señal retardada en tau sub n segundos. Es bien importante hacer notar de que lo único que puede ocurrir con la señal es una atenuación y un retardo. ¿Por qué? Porque el fenómeno de propagación es un fenómeno lineal. Con este modelo tenemos todo lo que necesitamos para comenzar a trabajar y calificar con algo más de detalle estos parámetros para entender en forma más precisa y modelar en forma más formal el desvanecimiento local. Esto es lo que viene en las cápsulas que siguen.